presionar a cualquier empresa que desee comerciar o invertir en Cuba, para presionar y castigar cualquier barco que transporte mercancías a Cuba, en la guerra universal, con ese inmenso poderío a su favor, contra la economía de nuestro país, al extremo de realizar gestiones individuales, incluso con personas, con individuos que intentan desarrollar cualquier actividad económica en relación con nuestro país. Ellos le llaman eufemísticamente embargo. Nosotros le llamamos bloqueo. Y no es embargo ni bloqueo. Es guerra. Guerra que hoy no se realiza contra ningún país en el mundo. Única y exclusivamente contra Cuba. Pero nosotros no solo hemos tenido que soportar en estos años de revolución el bloqueo, nosotros hemos tenido que soportar la hostilidad incesante en el terreno político. Desde los intentos de liquidación de los dirigentes de la revolución, y pasando por toda forma de subversión, desestabilización, hasta el sabotaje directo y perenne de nuestra economía, nosotros en estos 35 años hemos sido víctimas de sabotaje de todo tipo. No voy a hablar ya solo de ataques piratas, invasiones mercenarias, guerras sucias en las montañas, en los llanos, intentos continuados de desestabilización en todos los terrenos, sino que hemos sido objeto de sabotaje directo, con explosivos, con elementos incendiarios. Nuestro país ha sido incluso víctima de guerras químicas, con la introducción de elementos tóxicos, de guerras biológicas, con la introducción de enfermedades en las plantas, en los animales y en los seres humanos. No hay arma, no hay recurso que no se haya empleado contra nuestro país y contra nuestra revolución por parte de las autoridades y del gobierno de Estados Unidos. No es que lo diga yo, de vez en cuando aparecen algunos papeles de eso que ellos liberan o publican al cabo de 25 años. Aunque hay algunos que lo guardan 50, 100, y otros dicen que lo guardan 200 años. Algo que será para los nietos, de los bisnietos, de los tataranietos, de las generaciones
actuales, que se enterarán un día de las barbaridades que han cometido y no han dicho. Estos campeones de la libertad, estos campeones de los derechos humanos, la guerra contra la revolución cubana ha sido total, absoluta, y no es una vieja guerra. Esa guerra se mantiene y en la actualidad realizan y gestan planes de sabotaje a nuestra economía, a nuestras industrias estratégicas. En la actualidad, organizaciones muy afines al gobierno de Estados Unidos realizan actividades de preparación de atentados contra los dirigentes de la revolución. Nadie piense que eso es una cosa del pasado, es una cosa muy actual. Y planes de guerra sucia, y planes de filtración de mercenarios armados para matar, para sabotear, para crear inseguridad y para llevar la muerte a cualquier rincón de nuestro país. Digo, y lo digo con toda responsabilidad, que son planes actuales del imperialismo contra nosotros. Es algo más, algo mucho más que el bloqueo económico. Y toda esta política viene acompañada de una incesante campaña de calumnia y difamación contra nuestro país para justificar sus crímenes. En nuestra situación se da el caso de que se desploma el campo socialista y la URSS y el bloqueo se arrecia. Mientras existió el campo socialista y la URSS, nosotros nos defendíamos mejor, podíamos soportar mejor. Incluso en aquellas condiciones nuestra economía creció durante casi 30 años y se alcanzó un extraordinario desarrollo social. Pero fue aquel mundo en que nace la revolución cubana, no había otro. No habían otras alternativas en medio del país bloqueado por la potencia más poderosa del mundo. Por eso la desaparición del campo socialista y de la URSS significó para nosotros un golpe tan terrible, puesto que el bloqueo existente no solo se mantiene, sino que se recrudece. De modo que nuestro país perdió el 70% de las importaciones. Y yo me pregunto si algún otro país del mundo habría podido resistir un golpe semejante. Y me pregunto cuántos días lo habría podido resistir. Si una semana, si 15 días, si un mes. ¿Cómo habríamos podido si no hubiera sido con el apoyo del pueblo? Con el apoyo del pueblo a la revolución,
¿Cómo habríamos podido resistir realmente sin nuestro sistema político, sin nuestro sistema democrático, sin la participación directa del pueblo en todas las cuestiones fundamentales, que es la verdadera democracia? Cualquier otro país latinoamericano habría podido resistir la caída abrupta del 70% de las importaciones. Cualquier otro país europeo habría podido soportar semejante prueba. Los políticos, desde el día antes, habrían claudicado, habrían capitulado. Pero nosotros tenemos dignidad, tenemos un sentido del honor y tenemos un apego por los principios. Para nosotros los principios valen más que la propia vida. Y nunca hemos negociado un principio. Miren, cuando nosotros ayudábamos a los revolucionarios centroamericanos, los norteamericanos decían que si nos quitaban el bloqueo si dejábamos de ayudar a los revolucionarios centroamericanos, si dejábamos de ayudar a los revolucionarios. Nunca nos pasó por la mente semejante cosa. En otra ocasión hablaron de que nos estaban dispuestos a quitarnos el bloqueo si dejamos de ayudar a Angola y a otros países de África. Y nunca nos pasó por la mente la idea de negociar nuestras relaciones con otros países. En otras circunstancias decían que nos quitaban el bloqueo si rompían nuestros vínculos con la Unión Soviética. Y nunca se nos ocurrió semejante cosa, porque no somos un partido ni una dirección política que negocie con los principios. Y a ese precio nunca dejaría de existir el bloqueo, porque es un precio que no estamos dispuestos a pagar. Esta situación nos llevó al periodo especial. Nosotros veníamos llevando a cabo excelentes planes antes de que ocurriera toda esta catástrofe socialista. Excelentes planes en todos los sentidos. Nosotros estábamos llevando a cabo un proceso de rectificación de errores y tendencias negativas, de viejos errores y de nuevos errores, de viejas tendencias y nuevas tendencias. Y trabajando intensísimamente cuando empieza a producirse toda esta debacle que nos condujo a lo que pudiéramos llamar un doble bloqueo, porque tan pronto se produjo la desintegración del campo socialista y la desintegración de la URSS, y aún antes de la desintegración de la URSS, los Estados Unidos estaban presionando fuertemente para que cesara el comercio de esos países con Cuba. Y cuando la URSS se desintegra al final, los Estados Unidos presionaron fortísimamente y no con poco éxito en cortar el comercio y las relaciones económicas entre los antiguos países del campo socialista y de la URSS y Cuba. De modo que nuestro país se vio envuelto en un doble bloqueo. Y sin embargo había que salvar la patria, había que salvar la revolución, había que salvar el socialismo. Nosotros lo llamamos la conquista